de lo que es el estudio del libro de Ezequiel, libro bastante, está fuerte, es de los libros que son difíciles de comprender, difíciles de entender, pero que tienen mucha, no es que toda la Biblia, ¿verdad? Tiene mucha sabiduría y mucha palabra para nuestra vida, pero Ezequiel tiene también un propósito especial, que nos está dejando ver la condición de un pueblo, que cayó en una situación de idolatría, pero lo veíamos en la enseñanza anterior, no solamente lo que es la idolatría, sino es una rebelión totalmente contra Dios. Entonces, es una enseñanza que Dios nos da porque nos advierte. ¿Ustedes creen que aún siendo creyentes podemos alejarnos de Dios? ¿Podemos caer en una situación de alejarnos de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿Sí? Gracias. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Podemos caer en una situación donde estemos lejos de Dios, donde nos apartemos de Dios, donde creemos que Dios está con nosotros, pero no es que perdamos la salvación, pero que muchas veces nuestra condición nos ha llevado a apartarnos, ¿no? Apartarnos y alejarnos de Dios. Entonces, hoy nos viene a hablar esta enseñanza del día de hoy acerca de esta situación. El tema de este día lleva el título de la gloria que se aparta. La gloria que se aparta. Y está basado en 4 capítulos de este libro de Ezequiel. Son 4 capítulos, es mucha enseñanza de la que podemos extraer, pero bueno, nuestros tiempos que son cortos no nos permiten, ¿no? Ver todo. Vamos a tocar de los 4 capítulos los puntos más importantes, los puntos más básicos, más fundamentales de estos 4 capítulos. Digo, hay más, podemos extraer y Dios nos puede hablar mucho en esos 4 capítulos, pero lo vamos a ver en una sola enseñanza. Entonces, vamos a ir tocando algunos versículos de estos 4 capítulos. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, vamos a ir al capítulo 8, 9, 10 y 11, ¿sale? Entonces, vamos rápidamente ahí y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos ayude y nos dé el entendimiento. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos has traído con ese amor, con ese cuidado, con esa sabiduría, Señor. Padre, te pedimos, te rogamos que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, Padre, que seas tú dándonos, Señor, esa palabra, esa dirección, esa enseñanza, bendito Dios, que necesitamos, Padre. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, dispuesto, Padre, porque a veces nuestros argumentos nos pueden llegar a estorbar, nuestros argumentos nos pueden llevar a no recibir, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos ayudes, que nos des, Señor, esa dirección, Señor. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, fíjense que vamos a tocar un poquito del contexto del capítulo número 8. Ese capítulo número 8 del libro de Ezequiel nos revela una situación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, ahí en Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Recordemos el contexto. el imperio babilónico los había conquistado, se había llevado un remanente, ¿no?, hacia ese lugar de Babilonia, y se habían quedado un grupo también de ese pueblo de Israel ahí en Jerusalén. Entonces, esta situación nos lleva a pensar, ¿no? Lo que estaban viviendo estos dos grupos, ¿no?
los que habían sido llevados a Babilonia y los que se habían quedado en Jerusalén. Si fuéramos parte del grupo que nos fuimos llevados a Babilonia, ¿cuál sería nuestro pensamiento? ¿Qué se vendría a nuestra mente? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Cómo? Ajá, pero en relación a lo que estaban viviendo, en relación a Dios, que en ese momento eran llevados hacia Babilonia, ¿cuál sería su pensamiento de este grupo, ¿no? de judíos, de israelitas, que eran llevados hacia Babilonia? ¿Qué podemos pensar? A lo mejor podemos decir, nos tocó a nosotros porque somos pecadores, ¿no? Nos tocó a nosotros porque Dios ya nos dejó, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde que se había quedado un grupo en Jerusalén y el otro grupo había sido llevado a Babilonia. ¿Tú entiendes que si está ya siendo llevado a Babilonia es porque los van a llevar como esclavos? Entonces, pues a lo mejor se sentían abandonados por Dios, ¿no? A lo mejor se sentían rechazados. ¿Por qué yo no me quedé y ellos sí se quedaron? Recordemos que la tierra, la ciudad, el templo estaba en Jerusalén. Y si estaba en Jerusalén el templo y la ciudad, Dios estaba en ese lugar, pues entendemos que si me están, y lo vimos hace 8 días, si me están llevando a otro lugar, entonces es porque Dios, ¿qué? No, Dios los había abandonado. Ellos pensaban, no era así, pero ellos pensaban que Dios los había abandonado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿y qué pasaba con los que se quedaron en la tierra de Jerusalén? Si los otros pensaban que ya Dios los había abandonado, ese grupo que había sido el remanente llevado, ¿qué pasaba con los que se habían quedado? ¿Qué se venía a lo mejor a la mente de los que se habían quedado? No. Tal vez ellos pensaban que Dios estaba guardándolos. ¿Por qué? Porque no fueron llevados como esclavos y se quedaron en el templo y se quedaron en su ciudad. Puede ser que ellos hayan pensado que Dios los había guardado. Dios lo sabía, porque ahí estaba el templo. Ahí estaba el templo, ahí estaba la ciudad. Babilonia se había llevado a un grupo solamente, un exilio, a un grupo de israelitas que pensaban que ya habían sido exiliados y habían sido llevados a otro lugar. Bueno, así estaba viviendo y habían sido abandonados. Entonces, si yo me quedé y a mí no me llevaron, ¿Dios qué? Dios me guardó, Dios me protegió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pudiera pensarse, ¿no? Esa situación. Pensemos esa situación, pongámonos, ¿no? En la mente de los dos grupos. El que ya iba a ser llevado a Babilonia, lejos de su ciudad, lejos del templo, lejos de las familias, en otra nación extraña, en una nación diferente, con cultura, con educación, con principios totalmente diferentes, y los que se habían quedado, su ciudad, su casa, templo, donde posaba la presencia de Dios. Pues podemos pensar que el grupo perjudicado era el del exilio, ¿estamos? Y el grupo privilegiado era el que se había quedado en Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podemos pensarlo así, ¿no? Bueno. En este caso, lo que nos muestra este capítulo 8 es una situación dura, es una situación difícil, una situación real que muchas veces pasa. En este caso pasó con el pueblo, pero muchas veces pasa también en la vida cristiana. En Ezequiel 8 nos revela que Dios ve y juzga la idolatría. Dios ve y juzga la idolatría.
que el mismo pueblo estaba escondiendo. Aún estando en el templo, aún estando en ese lugar a donde posaba la presencia de Dios, había idolatría. ¿Estamos de acuerdo? Aún hubiera esos símbolos religiosos, no sé, el altar, el candelabro, la mesa de los panes, aún estando esa situación, esas cosas en el templo, eso no significaba que hubiera comunión con Dios. Eso no significaba que verdaderamente hubiera una relación con Dios. Hermanos, cuando abandonamos al Señor, la adoración se corrompe. No puede haber adoración limpia, santa a Dios si hay corrupción en nuestro corazón, si nos hemos alejado de Dios, hermanos. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos lo saben? Dios es celoso, hermanos. Ese es el celoso de su gloria. No comparte la adoración con nadie. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Hermanos, el pecado nos contamina, pero también contamina a los demás. Corrompe a los demás el pecado. No solamente el pecado nos afecta a nosotros, sí principalmente, pero puede afectar a los demás. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasaba en ese lugar? Ya vimos un poco del libro de Daniel, qué fue lo que pasó con los que fueron llevados allá a Babilonia. Ahorita estamos viendo esa parte con Ezequiel, pero también qué pasaba con los que se habían quedado en Jerusalén. Tenían el templo y tenían sus casas. ¿Qué estaba pasando con ellos? Bueno, en este caso, Dios, a través de su espíritu, lo lleva a Ezequiel a una visión. Lleva a Ezequiel a una visión a Jerusalén y le muestra lo que está sucediendo en el templo. Muestra lo que estaba pasando en el templo. Entonces, punto número 1 de nuestra enseñanza. No neguemos que hay crisis. No podemos taparnos, escondernos y decir no pasa nada. Puede haber crisis en nuestra vida, puede haber crisis en el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Puede haber crisis, puede que estemos pasando una situación de crisis. Entonces, como punto 1, no neguemos que hay crisis. Inciso A, Dios quiere nuestra adoración por completo. Dios quiere nuestra adoración por completo. Aquí en este capítulo 8, este capítulo nos presenta como una especie de descenso progresivo. O sea, como que vas de mal en peor. Vas de Guatemala, ¿cómo dicen? A Guatepeor. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Bueno, primer punto dentro de este capítulo, le digo, no vamos a ver todos porque pues por los tiempos, pero el primer punto de esta situación que Dios le muestra a Ezequiel que se estaba viviendo en el templo, es un ídolo junto al templo. Un ídolo junto al templo. Vamos a Ezequiel 8, versículos 5 y 6. Había un ídolo junto al templo. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Cuando dice una imagen del celo se refiere a un ídolo. Un ídolo que ese mismo pueblo que se había quedado en Jerusalén, que habían dicho que Dios los había guardado y que Dios los había dejado en Jerusalén, y porque estaba el templo ahí, Dios se complacía con ellos, estaban adorando un ídolo en la entrada del templo. ¿Estamos? ¿Sí? Aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, y recuerden, cuando le dice hijo de hombre, ya lo vimos también, lo dice muchas veces, haciendo ver que era un hijo, era un hombre formado, ¿sí? Son un simple hombre frágil. ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Qué es una abominación?
De acuerdo a aquí en esta parte de la escritura, en Ezequiel, una abominación en el hebreo quiere decir un ídolo. ¿Estamos? Un ídolo, algo abominable. Habla de idolatría. Está hablando, fíjense qué duro nos dice aquí en la escritura en este versículo 6, que nos habla de algo repugnante. Algo abominable es algo repugnante. ¿Alguien le tiene así como, ¿cómo le dicen? Fobia, ¿no? ¿Algún animalillo? ¿Sí? ¿A qué? A las ratas, ¿no? Y que si la ves, ¿qué haces? Imagínate que te corriera así entre los pies. Es algo repugnante, ¿no? Dices, es que no quiero, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a las arañas, a las cucarachas, no sé, ¿no? A determinados insectos, ¿no? O bueno, animalillos. Entonces, cuando nos dice aquí que eran grandes abominaciones, se está refiriendo a que esa idolatría era algo asqueroso. Era algo abominable, era algo repugnante que Dios no estaba tolerando. Estaban en el templo. El templo era donde posaba la presencia de Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en ese lugar, en ese templo, dice que a la entrada había grandes abominaciones. Estaban en este caso, dice ahí, estaban alejándolo de su santuario. Ese pueblo que se decía un pueblo especial, pueblo escogido, estaba en una situación de idolatría. Y esa idolatría estaba a la entrada del templo. Luego dice, como inciso B, idolatría dentro del templo. Dentro del templo, dice en el versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, gracias, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, y Jehová, ¿qué dice? Ha abandonado la tierra. Entonces, vemos ahí que primero lo llevó a la entrada del templo y había un ídolo. Luego dice que lo llevó dentro del templo y había un grupo de ancianos, y estos ancianos, ¿qué estaban haciendo? Adorando también. Y dice que había pintados en la pared ídolos, reptiles, bestias. No sé si se refería de forma literal o se refería de una forma metafórica en relación a lo que había en su corazón de esos ancianos. Y si entendemos que estaban dentro del mismo templo y eran ancianos, era liderazgo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Era liderazgo, estaba dentro del templo. Los que llevaban a cabo la obra del santuario, la administración, etcétera, eran líderes, eran sacerdotes. Y dice que ellos traían su incensario, pero que a la vez estaban haciendo abominaciones nuevamente. Les rendían culto a esas abominaciones. Y luego dice, en el versículo 13, nos pasa ahora a un grupo de mujeres que estaban llorando por Tamuz. Dice en el versículo 13, y me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas
endechando a Tamus. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Cuando dice ahí, endechando, era como que lloraban y le rendían, ¿no? Cierto culto, cierta adoración a Tamus. Tamus era un ídolo también de esa época, que era considerado como un ídolo de la fertilidad. Y entonces estas mujeres ya no estaban dentro del templo, estaban en otro lugar y también estaban adorando ídolos. ¿Estamos bien? Y estamos hablando del templo, y estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, los que no habían sido llevados a Babilonia. Y pasamos al último, donde dice que hay un grupo de hombres adorando. Vamos a ver versículo 16 al 18. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. Pero ¿qué dice después? Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué dice? Y no los oiré. Hermanos, fíjense lo que nos está diciendo esta parte de la Escritura. Y cada vez que le decía, le mostraba algo Dios a Ezequiel y le decía, y verás cosas aún peores o mayores, ¿no? Según. ¿Qué es lo que nos estaba mostrando, hermanos? El pecado, la rebeldía hacia Dios, la corrupción espiritual que había entrado más profundamente en el pueblo. No le estaba mostrando la situación de los que habían sido llevados exiliados en el exilio, sino los que se habían quedado. Dice la Escritura que Dios es espíritu, y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando el pueblo, cuando entendemos quién es Dios, Él está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Pero en este caso, lo que estaban pasando es que este pueblo se había corrompido, este pueblo espiritualmente estaba corrupto y estaba adorando imágenes. Se había vuelto a la idolatría, y el problema ya lo hemos mencionado, no era la idolatría, era la rebelión contra Dios. ¿Qué nos quiere decir este primer capítulo a nosotros? Hermanos, nada debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, solamente Dios. Y alguien de aquí puede decir, yo ya no adoro imágenes, ¿no? Yo era católico, ¿estamos de acuerdo? Yo sé lo que era, pues, traer tu estampita, tu cadenita, no sé. Y ahora yo digo, pues yo ya no traigo eso, ya no traigo, ¿no? mi estampita, ya no traigo mi cadenita, ya no tengo imágenes en mi casa, ya no soy idólatra. Pero hermanos, a veces tenemos ídolos que no se ven. A veces tenemos ídolos en el corazón que no vemos. ¿Qué podría ser un ídolo que no vemos? Un ídolo que no tenemos en una imagen, en una estampa. ¿Cuál sería? ¿Cuál les gusta que sea un ídolo? El dinero. El dinero puede ser un ídolo. ¿Mande? El trabajo. Pues el trabajo va muy relacionado con el dinero, porque si voy a trabajar es porque quiero dinero, ¿no? Eso podría ser un ídolo. Nuestro corazón está puesto en el dinero. ¿Qué otra cosa podría ser un ídolo? ¿Cómo?
El fútbol, el deporte, a veces le damos más importancia al deporte. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si va a jugar mi equipo? ¿O voy a jugar yo? No puedo faltar. ¿Ok? ¿Qué más? El esposo también, la esposa, porque primero está el novio. Se me hace que ya están sacando aquí trapitos. Los hijos. ¿Pueden ser un ídolo los hijos? Claro que sí, podemos poner a los hijos en primer lugar antes que Dios. La familia también, hermanos, podemos poner primeramente a Dios. Pero me congrego, pero voy a la iglesia y oro y estudio la palabra y canto alabanzas y sirvo. Bueno, el hecho de que hagas todas estas cosas externas no quiere decir que tu corazón esté completamente rendido a Dios. ¿Qué cosa estás guardando todavía en tu corazón que no quieres dejar? ¿Qué cosa todavía traemos ahí que no hemos querido soltar? Eso se puede volver un ídolo, ¿saben? Es peligroso, hermanos, porque, hermanos, no le estamos dando el primer lugar a Dios, no estamos dejando que Dios gobierne nuestro corazón completamente. Entonces, cuando hablamos de un ídolo, es cualquier cosa creada que recibe toda la confianza, todo el amor, todo el temor, toda la obediencia y toda la gloria. Eso es un ídolo. Es que voy a ir a ver a la novia. Me decían, no, por ahí decían la novia. Es que voy a ir a ver a la novia, pero la novia quiere que la vea el domingo a la hora de la reunión de la iglesia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siento, primero está la novia. ¿Sí o no? A veces así es, se vuelve un ídolo. Como decía mi hermanita, el fútbol, es que voy a jugar. Nos toca jugar el domingo a las 11:30 de la mañana. ¿Qué voy a hacer? Lo siento, porque es una vez al mes o una vez cada 2 meses. Pues sí. ¿Cómo? Es el mundial. Pues sí, pero estás dando primer lugar a otra cosa antes que a Dios. Por eso decía Pablo en la carta a los Colosenses, haced morir lo terrenal en nosotros. Y una de esas cosas era la avaricia, que es idolatría. Porque la avaricia del corazón, hermano, es a donde pones tu corazón. Es que el trabajo no me deja. Fíjense que hay trabajos donde, pues, por situación laboral, hay trabajos donde tienes que ir en domingo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es bueno que haya reuniones entre semana. Porque si no me puedo congregar el domingo, me congrego. Pero si hay la posibilidad de que no estés en un trabajo donde el domingo, el día del Señor, lo descanses para ir a reunirte, es lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Hay situaciones excepcionales, porque no vamos a encerrar a todos en una situación así. Pero hay situaciones excepcionales donde, no puedes faltar al trabajo porque te corren y pues no hay otro trabajo. Pero si hay posibilidad de que ese día no lo trabajes y vayas porque es tu responsabilidad de congregarte, hermano, ahí tienes que ir a congregarte, tienes que buscar, tienes que reunirte. Hermanos, la idolatría no necesariamente tiene que ser una figura, un altar. La idolatría puede ser el dinero, el placer, el poder, el éxito, la carrera, las relaciones, la política, no sé, muchas cosas pueden ocupar ese lugar de idolatría. Podemos decir, Dios es lo primero en mi vida, pero si hay alguna situación donde, no sé, ya no tengas el sustento y la provisión, muchos llegan a perder sentido a la vida. Es que ya no tengo, entonces, ¿qué voy a hacer? Sigues confiando en Dios, sigues poniéndote en las manos de Dios y creyendo que Dios tiene el control de las cosas. Porque Dios tiene el primer lugar en nuestro corazón. Lo que nos está revelando esta situación del capítulo 8 era el corazón de ese pueblo. Ese pueblo había abandonado a Dios.
Se había alejado de Dios. ¿Estamos? Y ellos pensaban a lo mejor que lo que ellos hacían, Dios no lo veía, porque estaban adentro del templo. Decían, aquí Dios no nos ve, aquí Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo, no nos ve porque también ya estamos aquí en lo oculto del templo. Y estamos en el templo, Dios lo aprueba. No, hermanos, no quiere decir que por estar en el templo Dios estuviera aprobando lo que ellos estaban haciendo, porque al final Dios conocía el corazón de esos hombres. Lo que ellos hacían era doblemente pecaminoso. ¿Por qué? Porque ellos practicaban el pecado, pero también pensaba que Dios no lo estaba viendo, que Dios no veía lo que estaban haciendo, lo pecaminoso, su adoración. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? ¿Sí? Y que iban en ese camino donde Dios les va a dar los mandamientos. Y entonces, como Moisés se tardaba, le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro. Porque, fíjense hasta dónde llega el engaño de nosotros mismos. Porque queremos adorar a Dios. Ellos decían que en ese becerro de oro estaban adorando a Dios. Y no es cierto. Y así pasa, hermanos. Voy al templo, voy a la congregación, voy a la reunión y pensamos que estamos adorando a Dios, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Dios. Cuidado, hermanos. Y era lo que estaba pasando aquí. Pensamos que Dios no conoce nuestro corazón, pero Dios lo ve todo. Dice la Escritura en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pensamos que Dios no nos ve, hermanos. Pensamos que Dios no ve el ídolo que traemos en nuestro corazón. Y hermanos, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Hermanos, el verdadero carácter es quién somos delante de Dios cuando nadie nos observa. Ahí es a donde verdaderamente se ve si somos creyentes. Aquí no hay nadie. Fíjense cómo es el pecado a veces en nosotros. Porque podemos estar pecando y pensar o voltear a ver que nadie nos vea. Hasta le hacemos así como que ya estoy pensando qué voy a hacer, pero volteo a ver, no hay nadie me ve. Y se te olvida que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Él sí nos ve, hermano. Puedes estar en el sótano más oscuro y más enterrado que quieras, pero ahí está la presencia de Dios viéndonos. ¿Cuál es ese ídolo, hermanos, que todavía a veces traemos en nuestro corazón? ¿Quiénes somos delante de Dios, hermano? Cuando nadie nos ve, cuando pensamos que nadie nos está viendo lo que estamos haciendo, ¿quiénes somos? ¿Somos verdaderamente los creyentes, los hijos de Dios, los que verdaderamente creemos en la salvación que Cristo nos da? Podemos, hermanos, engañar a muchas personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Hermanos, tenemos que escudriñar nuestro corazón todo el tiempo. No podemos decir o pensar que no pasa nada. Tenemos que examinar nuestro corazón aún en lo secreto. Aún en lo secreto tenemos que examinar nuestro corazón. Hermanos, tenemos que preguntarnos. Imagínense, ahorita les voy a dar la pregunta. Imagínense, ellos pensaban
que estaban en el templo, que Dios estaba con ellos y ellos estaban adorando imágenes e ídolos. Estaban en el templo y pensaban que Dios estaba con ellos. Que a los que se habían llevado, Dios los había abandonado. Y ellos que se habían quedado, porque el templo era donde se posaba la presencia de Dios, ellos eran los elegidos. Pregunta, y esto es algo que tenemos que hacernos: ¿quién soy delante de Dios cuando nadie me ve? ¿Quién soy delante de Dios cuando nadie me ve? ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Verdaderamente soy un creyente? ¿Verdaderamente yo que digo que amo a Dios, cuando estoy a solas, estoy mostrando ese amor? Cuidado. Decía David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuántos en su oración le han dicho eso a Dios? Examina mi corazón, Señor. Ve lo que hay ahí en lo más profundo de mi ser. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien le ha dicho así en la oración a Dios? Sería bueno que lo hiciéramos, porque es pedirle a Dios que entre ¿a dónde? A lo más profundo de nuestro ser. Examina mi corazón, como lo dijo David. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, no se trata de vernos bonitos, bañaditos y peinaditos. No se trata solamente de eso. Se trata de tener un corazón limpio. Hermanos, muchas veces el corazón del ser humano busca su seguridad y su esperanza en las cosas. Pero debemos entender, no podemos abandonar a Dios, porque si lo abandonamos estamos buscando sustitutos. Si aquí Dios no me lo da, lo voy a buscar en otro lado. Cuidado, hermano, no podemos pensar así. Dice, fíjense lo que dice Jeremías. Recuerden que les dije que Jeremías era contemporáneo de Ezequiel. ¿Dónde estaba Ezequiel? Había sido llevado con el exilio a Babilonia. ¿Y dónde estaba Jeremías? Jeremías se había quedado en Jerusalén. Y fíjense lo que dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Jeremías estaba advirtiendo a ese grupo que también se había quedado, ese pueblo que se había alejado de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 3, están unos capítulos antes, ¿sí? Unos libros antes. ¿Ya lo tienen? Porque dice ahí, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, ¿qué dice? Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué nos está dejando ver esto, hermano? ¿Habían abandonado a quién? A Dios. ¿Habían puesto su confianza en quién? En ídolos. Se habían rebelado contra Dios, se habían apartado, habían puesto su seguridad en otra cosa que no era Dios. Hermanos, tenemos que cuidar, porque nuestra seguridad tiene que estar puesta ¿en quién? ¿En quién? Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. A veces somos, perdón por decirlo, pero a veces somos necios. Pensamos como pensaba a lo mejor el pueblo en su momento: Dios ya me abandonó. No, Dios no te ha dejado. Pero es que me llevó de exilio a Babilonia como esclavo. ¿Y qué? Dios va contigo. Pero yo me pude haber quedado en el templo, pero estar en el templo no quiere decir que Dios está contigo.
Porque estás confiando en lo externo. ¿Qué tal si Dios, aún estando en el templo, Dios ya te abandonó? Confiemos en Dios. Creamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Debemos entender que enseñar que Cristo es el Señor de nuestra vida. Cristo es el Señor, Cristo es totalmente el Señor, el que tiene el control, el que tiene mi corazón en sus manos, el que tiene mi vida en sus manos. Cristo no es un complemento, Cristo es total en mi vida, tiene que ser el total en mi vida, tiene que ser lo más importante. Puede ser, hermanos, que lleguemos al punto de decir, no he faltado ni un solo domingo a la congregación en mis 15, 20 años de ser cristiano, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Cuidado. Punto número 2, examina tu corazón. Examina tu corazón. Es bueno que lo hagamos, hermanos. No pensemos que estamos bien. No pensemos que no pasa nada, que todo está bien. Examina tu corazón. El capítulo 9, ya nos brincamos al capítulo 9. Dios ejecuta, fíjense, un juicio. Un juicio por esas abominaciones de idolatría que había ahí en el pueblo, que había en el corazón de ese pueblo de Israel. Vemos que Dios es un Dios justo y Dios aplica justicia, ¿estamos de acuerdo? Pero también Dios, hermanos, conoce, Dios distingue y preserva a los que se rinden, a los que le pertenecen. La idea del capítulo número 9 es que Dios juzga con absoluta santidad el pecado de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Sabemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que juzga justamente. Pero dice la Escritura, ¿dónde empieza el juicio de Dios? En su casa. En su casa. El juicio de Dios empieza en su propia casa. Dios, mis hermanos, pecado hay en el mundo, ¿estamos de acuerdo? Pecado hay en todos lados, pero donde no puede haber pecado es en la casa de Dios. Es en los creyentes, es en la iglesia. Dice ahí en el capítulo número 9, versículo 1, rápidamente, Ezequiel 9:1, dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, fíjense lo que dice, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento, ¿para qué? ¿Para qué? Para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que miré hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento está hablando del juicio, hermanos, del juicio de Dios contra ese pueblo que había caído en idolatría. Dice el versículo, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Hermanos, la gloria de Dios se mueve aún en el templo. Dios está mostrando, hermanos, que el templo no puede ser un refugio de una religión falsa. Aún nos congreguemos, aún la iglesia, no puede haber una religión falsa. Ellos pensaban que podían tener idolatría, ese pueblo de Jerusalén, y al mismo tiempo contar con la protección de Dios porque estaba el templo en ese lugar. Es una ignorancia, hermanos. ¿Cómo podemos pensar que podemos estar pecando y estar bien con Dios? Y así hay muchos que piensan. ¿Estamos de acuerdo?
Que puedo estar pecando, puedo estar haciendo cosas que son abominables hacia Dios y aún así pensar que Dios me bendice. No, hermanos, no podemos pensar de esa manera. No por el hecho de congregarme, no por el hecho de leer un versículo de la Biblia, no por el hecho de escuchar una alabanza, ya Dios me tiene que bendecir. No, hermanos, no. Dios no tolera el pecado. La presencia de Dios, hermano, en el templo no convierte el pecado en aceptable. No convierte el pecado en aceptable, no por el hecho de que ellos no habían sido llevados a Babilonia. Dios estaba con ellos en el templo, no, porque ellos estaban en una situación de pecado. Ya el capítulo 8 nos mostró idolatría, corrupción, abominación, donde en un lugar donde Dios tenía que ser adorado, pero ellos habían caído en todo este tipo de abominaciones, dice ahí, de lo más repugnante. Dios juzga, hermano, aquello que profana su nombre. La iglesia no puede pensar que tenemos templo, tenemos alabanza, tenemos doctrina, tenemos predicación y que Dios está complacido con nuestro pecado. No, hermanos. No, hermanos. Tenemos que caminar en santidad. Tenemos que caminar en santidad. Tenemos que rendir completamente nuestra vida a Dios. Hay un ejemplo en Apocalipsis, con una de las iglesias. Hermanos, Dios no ignora el pecado. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, rápidamente. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice ahí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Sí estoy bien? 2:1, ¿sí? Las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Ojo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y celoso. Es una persona, es una iglesia que hace obras, que ayuda, que se esfuerza. ¿Estamos de acuerdo? Arduo trabajo, paciencia. Y dice también que no soporta las falsas doctrinas, que no soportan los malos, que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado como mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué? Hermanos, obras. ¿Estamos de acuerdo? Obras, labores, trabajo, paciencia. ¿Estamos? Y habían sido celosos de la doctrina. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué le dice después? En el versículo 4. Pero tengo, ¿qué dice? Contra ti, que has dejado tu primer amor. Era una iglesia que servía, que hacía muchas cosas, celosos de la doctrina, pero se habían alejado de su primer amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, eso es lo que nos está enseñando la Escritura en estos versículos de Ezequiel, en el capítulo 9. ¿Por qué? Porque a veces caemos en una situación de idolatría, de corrupción, que son cosas abominables a Dios. Y Dios, hermano, juzga justamente y juzgará nuestros pecados si no hemos rendido completamente nuestro corazón. Dios dice aquí, ¿no? Dice en lo que acabamos de leer de Ezequiel en los primeros 2 versículos, que habían sido enviados, en este caso,
¿Para qué? Para traer juicio. Los verdugos habían sido enviados y habían traído en sus manos instrumentos para destruir. Aquí también se puede referir de forma metafórica. Es algo que todavía no había pasado, porque la ciudad y el templo todavía no habían sido destruidos. Y en una de las ocasiones que ese imperio de Babilonia regresó a Jerusalén, destruyó absolutamente todo. Y mató a toda la gente que se había quedado en Jerusalén. Entonces era una visión y le estaba mostrando lo que iba a pasar con aquellos que no se habían arrepentido. Trajo juicio. Pero ¿qué creen? Dice que dentro de esos verdugos iba un hombre vestido de lino. Había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ese hombre no se está refiriendo a Jesús, sino simplemente era un escribano. Era aquel que anotaba, que escribía. Pero hay algo importante, que Dios distingue a los que son suyos, los que verdaderamente son suyos. Ezequiel 9, versículos 3 y 4. El cargador, por favor. ¿Qué dice? Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová. Fíjense, le está diciendo a ese hombre, pasa por en medio, bueno, ese varón, no es hombre, ese varón, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que ¿qué dice? Que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dice que les pusiera una señal. ¿Qué quiere decir? Una identificación de parte de Dios, que esas personas iban a ser preservadas en el día del juicio. No que fueran perfectas, sino que simplemente no eran indiferentes al pecado. O sea, gemían, clamaban, estaban en contra de la situación del pecado, no celebraban, condenaban lo que pasaba por causa del pecado. Estos que gimen y claman no celebran lo que Dios condena. Es como si aceptaran la situación que hoy se vive, de la idolatría, de la ideología de género y todo. No, si eso está prohibido por Dios, nosotros también estamos en contra de eso. No llaman a lo bueno o a lo malo, no se acomodan a la corrupción, no pierden sensibilidad espiritual, denuncian el pecado y sienten dolor delante de Dios. Hermanos, una señal de la decadencia espiritual, a veces en la vida de la iglesia, es que no lloramos cuando se debe llorar. Viendo la situación que se vive en el mundo, pensamos que no pasa nada. Nos debe afectar todo lo que hoy se está viviendo en el mundo. Creo que fue en el devocional que decía, Pastor Elí, que decía que hoy hay, o lo viene una noticia, no sé, creo que fue una noticia, que aún dentro de los que apoyan el aborto, hasta los 9 meses, que están diciendo que pueden abortar. No, hermanos, eso no es posible. Eso es un ser vivo que está dentro del cuerpo, y las mujeres están abortando aún llegando a los 9 meses de embarazo. Dicen que es ese bebé, las que apoyan el aborto, dicen que ese bebé es como si fuera ¿cómo le llaman ese animalito que succiona la vida? ¿La sangre? Una sanguijuela, porque le está absorbiendo la vida a la mamá. ¿Hasta dónde llega la necedad de los seres humanos que están apoyando ese tipo de cosas? Abortar hasta los 9 meses.
Cuando ya ese pequeño ser ya está formado completamente. Hermanos, hay decadencia espiritual y nosotros no podemos pensar que no pasa nada o que no nos duela lo que se está viviendo. Como iglesia, hermano, nos tiene que doler esa decadencia en la que se está volviendo el ser humano. Nos debe doler. ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto nos tiene que doler esta situación? ¿Hasta qué punto creen ustedes que nos debe doler? Llorar, dolernos, pero ¿saben cuál es el mayor punto de que nos debe doler? Hasta el punto de que vayamos y compartamos el Evangelio, hermanos. Que no pensemos que podemos estar aquí encerrados en nuestras cuatro paredes y decir, pues allá los de afuera, pues ay, ya que se mueran porque pues están mal. Tiene que haber en nosotros un deseo de salir y compartir el Evangelio. El juicio, hermanos, no comienza fuera del templo, empieza dentro del templo. Dice en la primera carta de Pedro, no lo busquen, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y no porque Dios sea más severo o que nos odie a nosotros porque somos de casa. No, significa que hemos recibido mayor luz y por eso tenemos mayor responsabilidad. Hermanos, tenemos que confrontar el pecado. No podemos dejar que se viva en pecado y decir que no pasa nada. No podemos nosotros pensar que una iglesia tiene que estar más preocupada por el dinero y el prestigio. No, lo más importante es la fidelidad a Dios. La fama no puede sustituir la fidelidad. Tenemos que, si vamos a conocer y vamos a estudiar la Biblia, es porque la vamos a obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. Dios no se va a impresionar porque tenemos una congregación llena. Dios no se va a impresionar de eso. Dios mira nuestra fidelidad. Dios mira nuestra fidelidad. Y dice entonces ahí en ese capítulo 9 que Dios, que ese varón iba a poner una señal a aquellos que le pertenecen, esos que gimen y claman, esos serán preservados del juicio. Y nosotros sabemos que dice la Escritura en el Nuevo Testamento que los que somos de Cristo hemos sido ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Seamos de los que somos sellados y no de los que vamos a ser sometidos a juicio. Punto 3, identifiquemos el pecado. Identifiquemos nuestros ídolos, hermanos. Dios juzga el pecado. Versículos 5 al 7. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, fíjense, el versículo de Ezequiel 9:5. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Por dónde empezó el juicio? Por el santuario, donde estaban los líderes, donde estaban los sacerdotes. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. ¿Estuvo fuerte el juicio? Sí, porque hermanos, con las cosas de Dios no se juega. Dios no pasa por alto nuestra rebelión.
Dios no pasa por alto nuestra rebelión. Dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios, hermanos, no es ignorante de lo que estamos pasando, no lo ignora, no lo pasa por alto, lo ve y lo juzga. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, nuestra esperanza está en la sangre de Cristo. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, dice la Escritura en Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si queremos ser librados del juicio, ¿qué tenemos que hacer? Rendir nuestra vida a Cristo. Debemos de correr a Cristo. Tenemos que ser de los que gimen y claman en contra del pecado. No podemos reírnos por lo que Dios llama pecado. No podemos, hermanos. ¿Cuántas veces yo he visto videos donde agarran a los que están asaltando o los que hicieron un mal y los linchan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son los comentarios que hay en ese tipo de videos? ¿Sí los han visto? ¿Y qué dicen? ¡Qué bueno, los agarraron! ¡Sí, les dieron! ¡Qué! No podemos nosotros ser igual. Sí, lo que hicieron estuvo mal, pero no podemos agarrar la justicia en nuestras manos. No podemos, hermanos. Sí nos duele, porque a veces tal vez lo hemos vivido en carne propia o lo hemos pasado, pero aún así nosotros no somos jueces. Por eso hay autoridades. Y esas autoridades tienen que juzgar. Y yo sé que algunos van a decir, pero están coludidos. Sí, pero eso ya no nos toca a nosotros. Pero no nos gozamos, hermano, con lo que Dios llama pecado. Si la cultura está normalizando la inmoralidad, nosotros no podemos imitarla. Si la sociedad normaliza la mentira, nosotros tenemos que amar la verdad. Si la sociedad o el materialismo es lo más importante para las personas, hermanos, para nosotros lo más importante debe ser Dios. Dice la Escritura, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Dios es absolutamente santo y juzga el pecado, debemos entender eso, pero también es absolutamente misericordioso y salva al pecador por medio de Cristo. Sí, Él es santo y Él es justo y va a juzgar el pecado, ¿sí o no? Pero también, hermanos, es misericordioso y Él nos puede traer salvación por medio de Cristo. En la cruz vemos la gravedad del pecado, porque ahí murió Cristo por ese pecado, pero vemos la grandeza del amor de Dios porque Él murió por pecadores. Cuarto, no confundamos la gloria de Dios con el templo. No confundamos la gloria de Dios con el templo. ¿Por qué? Porque dice ahí que la gloria de Dios se apartó. Ya se me está acabando el tiempo. Se apartó de un pueblo que ha profanado su presencia. Ese es el punto que ellos no entendían. Pensaban que estaban en la ciudad, que se habían quedado y que Dios estaba con ellos en el templo. Y lo que no sabían es que Dios ya los había abandonado. Dios ya los había abandonado. Que solamente, hermanos, el juicio de Dios sobre Jerusalén por la idolatría es porque ellos habían contaminado el templo, porque le habían robado la gloria a Dios. Y Dios ejecutó juicio sobre Jerusalén. Lo peor que pudo haberles pasado es que la gloria de Dios se hubiera apartado del templo por causa de su idolatría, por causa de su rebelión. Jerusalén estaba en crisis, estaba contaminado el templo y el juicio se aproximaba. Saben que cuando fue, yo te les acabo de mencionar, cuando fue la segunda vez o la tercera que llegó el imperio a Jerusalén, destruyó todo y mató a todos.
porque Dios ya se había apartado de ese lugar. Dios le había mostrado una visión en el capítulo 1, ¿sí se acuerdan? La visión de la presencia de Dios, con todas esas figuras que ya habíamos estudiado, las caras de los hombres, con cara de águila, con cara de buey, con cara de no sé qué, y las ruedas y todo lo que mostraba la presencia de Dios, que no estaba en un solo lugar. Bueno, lo que dice en el capítulo número 10, también nos muestra acerca de esa gloria de Dios. Y la gloria de Dios no puede ser manipulada, porque ellos pensaban que por estar en el templo tenían la protección de Dios. Y hermanos, debemos entender que pensar que estamos en el templo ya es un amuleto para que no nos pase nada. No, hermanos. El hecho de que yo salga en la mañana y alabe y ore, ya con eso yo sé que Dios me va a proteger y no me va a pasar nada. Si estamos en pecado, hermano, no te confíes. Podemos orar mucho, pero si estamos lejos de Dios, si nuestro corazón está lejos de Dios, ellos pensaban que ese templo era santo, porque Dios había manifestado su presencia ahí. Pero ese lugar lo habían convertido en un escenario de idolatría. La gloria de Dios había empezado a retirarse. Dice el versículo 4, Ezequiel 10:4, entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Versículo 8, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Hermanos, Dios estaba mostrando que su gloria se estaba apartando de ese lugar. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando en obediencia? Verdaderamente, hermanos, predicamos acerca del amor de Dios, pero también acerca del arrepentimiento. Si predicamos acerca de la fe en Cristo, dice la Escritura en Hechos, Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio, hermanos, no elimina la santidad de Dios, nos muestra cómo Dios salva a pecadores sin dejar de ser santo y justo. Esto nos lleva al punto 5, ya estamos por terminar. Busca a Dios como santuario y no en el santuario. Busca a Dios como santuario y no en el santuario. Porque a veces pensamos que Dios está solamente en el templo, en el lugar santo. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que entender que a Dios se le busca como santuario. Un santuario es un refugio, es un lugar santo, es un lugar, hermano, donde encontramos a Dios. Y no quiere decir que solamente está en un templo, en una congregación. No, Dios está cuando le buscamos de corazón. Dios está cuando nos rendimos a Él. Dios está cuando clamamos a Él, hermanos. La gloria de Dios se había apartado de ese lugar. Pero entendamos nosotros que en Cristo, en esa obra redentora de Cristo, encontramos que nosotros ahora somos templo de Dios. Dice la Escritura, somos templo de Dios. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, ahora nosotros entendemos que Dios hace a su pueblo templo de su Espíritu. ¿Somos nosotros fieles a Cristo? ¿Qué le dijo en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Por eso le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Podemos tener muchas reuniones, podemos tener muchos ministerios, muchas labores, muchos eventos, pero hermanos, si toleramos la inmoralidad, si toleramos el abuso de autoridad, la corrupción, el orgullo, el favoritismo, hermanos, Dios no está ahí. Dios no puede estar ahí.
La actividad religiosa no sustituye la santidad. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, es grave, pero hay esperanza. Pero hay esperanza. Punto 6 y último. No pidamos que cambien las circunstancias. Cambiemos nuestro corazón. No pidamos que cambien las circunstancias. Cambiemos nuestro corazón. Dice el versículo de Ezequiel, capítulo 11, ya llegamos al último capítulo. Versículos 2 y 3. Ezequiel 11, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidades y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Ellos se sentían privilegiados. Habéis multiplicado, versículo 6, perdón, nos brincamos al 6. Habéis multiplicado vuestros muertos en estas ciudades y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros del medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel. Os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Dios juzga, hermanos, la falsa seguridad del pueblo. Él estaba prometiendo realizar una obra de restauración porque iba a destruir a todo lo que ellos tenían esa seguridad, a todos aquellos que habían puesto su seguridad en un inmueble. Aquellos que se habían vuelto a la idolatría, aquellos que se habían rebelado contra Dios. Pero Dios promete algo, hermanos. Dios promete realizar una obra de restauración, donde dice que quitará el corazón endurecido, dará un corazón nuevo y establecerá una relación verdadera con su pueblo. ¿Y saben dónde se cumple esa obra? En Cristo. En Cristo Jesús, hermano. En la obra regeneradora del Espíritu. Ese capítulo 11 nada más vamos a leer algunos versículos igual, pero también lo vamos a repetir en Ezequiel 36. Hoy no, lo vamos a ver más adelante, pero Dios transforma el corazón de su pueblo. Y en el capítulo 11, hermanos, estaba mostrando cómo esa ciudad, esos hombres que se habían quedado en Jerusalén, tenían una falsa confianza en el templo, en la ciudad, pero su problema era su corazón. El problema no solamente era político, social, era espiritual. Había abandonado la fidelidad a Dios. La presencia física de Jerusalén y del templo no significaba que Dios estuviera probando su conducta. No basta estar cerca de las cosas de Dios, necesitamos pertenecer verdaderamente a Dios. Podemos conocer himnos, podemos conocer muchas alabanzas, podemos tener lenguaje cristiano, hermano, pero podemos tener un corazón no rendido a Cristo. Dice la Escritura en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios da promesa de un nuevo corazón. Ezequiel 11:16, ya estoy terminando. 11:16. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario, y en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel.
Y volverán allá y quitarán de ella todas las idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Hermanos, ¿qué le estaba diciendo aquí Dios a Ezequiel? Que Dios había abandonado el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero ¿dónde estaba Dios? Con los que habían sido llevados ¿a dónde? A Babilonia, al exilio. Y dice, y le da la promesa que ellos, hermanos, regresarían. Esos que habían sido esparcidos volverán y quitarán las idolatrías y las abominaciones, y les dará un corazón, un nuevo espíritu dentro de ellos. Quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, hermanos. Cierren sus Biblias, cierren sus cuadernos, pónganse de pie. Vamos a terminar este tiempo. Para que entendamos, hermanos, esto que nos está enseñando la Escritura. Estamos en medio de una situación de pecado. Pónganse de pie, vamos a terminar. De pecado, de mucha maldad, donde la iglesia también está a veces tolerando ese pecado, tolerando esa maldad. Y que va a venir juicio, así como vino juicio, donde ellos pensaban que estaban seguros y que no les iba a pasar nada. Dios les estaba mostrando que iba a venir juicio. Dios les estaba mostrando que iba a juzgar el pecado, iba a juzgar el tolerar el pecado, que iba a juzgar el que lo estaban permitiendo, es más, lo estaban practicando. No, hermanos. No podemos pensar que podemos vivir en pecado y no pasa nada. Tenemos que arrepentirnos, como le dijo a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete. Corrijamos, hermano. Y tenemos la promesa de un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Hermanos, necesitamos una transformación espiritual. Una transformación que solamente Dios puede hacer. Y eso, ¿saben cómo se llama? Es la doctrina de la gracia de Dios. Porque la salvación comienza con la iniciativa de Dios, no con la capacidad, hermanos, de nosotros como pecadores. Dice la Escritura ahí en Ezequiel, yo les daré, yo les quitaré, yo pondré, yo haré. ¿Quién lo va a hacer? No somos nosotros, lo hace Dios. Lo hace Dios. La transformación es obra de Dios solamente. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, Él nos ha dado promesa de un corazón nuevo. Nos ha dado promesa de una vida nueva. De una vida nueva. Nos pondrá, hermanos, dice ahí en lo que acabamos de leer, un espíritu nuevo. Quitará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Ese corazón de carne nos va a llevar a la obediencia, nos va a llevar a la comunión con Dios. No se trata, hermanos, de una modificación moral. Se trata de una disposición espiritual. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el que lo puede hacer en nosotros es solamente Cristo. Por eso tenemos que examinarnos primeramente a nosotros, examinar nuestro corazón. Estamos estudiando una serie basada en el corazón. Lo que estamos viendo, lo que vieron en mujeres, lo que estamos viendo en varones. Tenemos que escudriñar nuestro corazón.
Tenemos que llevar nuestro corazón delante de Dios, porque dice la Escritura, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, todo, hermano. Pero es cuando no hemos rendido nuestro corazón a Dios. Dios nos está dando la oportunidad, hermanos, en este día de rendir nuestro corazón. Un verdadero avivamiento no comienza con métodos, comienza cuando Dios cambia el corazón. Tenemos que dejar que Dios nos cambie el corazón. Por eso el capítulo 11 de Ezequiel nos lleva a una nueva vida, un nuevo corazón. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Por eso, hermanos, nosotros como David tenemos que clamar, tenemos que pedir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un cambio, hermano. No sea que así como se destruyó en esa época el templo, también seamos destruidos nosotros. Rindamos nuestro corazón, permitamos que Él cambie nuestro corazón. Seamos nosotros los de la promesa de un nuevo corazón. Pensaban los del templo que Dios estaba con ellos, pero Dios ya los había abandonado. Seamos de los que fueron llevados en el exilio, pero que eran el remanente escogido por Dios para ser protegidos y llevados a una nueva nación. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que nos has hablado y nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, de un nuevo corazón, a que seamos de los que tú transformes y cambies nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos y muéstranos, Señor, qué hay ahí en lo más profundo, Padre. Entra a lo más profundo de nuestro ser para que se descubra, Señor, lo que hay. Perdónanos, Padre, cuando hemos creído, Señor, que estás con nosotros, aún caminando en pecado. No, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a entregarnos, a rendirnos, a ser de los que marcas, Padre, con tu Espíritu, porque seremos protegidos del juicio, dice tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor. Aquí está nuestra vida y aquí está nuestro corazón, Señor, para que tú hagas esa transformación. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar un tiempo de alabanza.